Bien, buenos días. Esta es nuestra clase número 15 de Introducción a la Relatividad General y vamos a hacer un repaso del resumen que ustedes realizaron, ¿no? Entonces, lo primero pues es el estudio del campo electromagnético y las ecuaciones de Maxwell en el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Ok? Aquí debería ser espacio-tiempo. Espacio-tiempo de Minkowski. ¿Ok? Bien, entonces respecto al campo electromagnético, justamente pues la teoría electromagnética y especialmente las ecuaciones de Maxwell, pues se habían constituido a finales del siglo XIX. Y, digamos, empezaron a surgir elementos, experimentos que pues, estaban en contradicción con lo que establecía la mecánica, ¿no? De Newton, junto con el campo electromagnético, ¿no? Digamos, este, entonces se descubrió. O sea, fue uno de los grandes aportes justamente de la relatividad especial, es que el campo electromagnético en sí es un campo relativista, digamos que es el primer campo relativista eh, que pues no se sabía que como tal, ¿no? Pero ese es un poco el propósito de esta sección, ¿no? Entonces, eh, lo primero, pues es plantear cuál sería el espacio-tiempo de Minkowski, pues como ya lo habíamos hecho, nada más podemos escribir la métrica. Aquí estoy. Entonces, digamos, la métrica, o sea, básicamente es espacio-tiempo de Minkowski, vamos a llamarle aquí M4. Entonces, M4 es una variedad, ¿no? 3 más 1, una variedad lorentziana, que es de dimensión 3 más 1, este, con la siguiente métrica, ¿no? Métrica, que es la dimensión, con la siguiente métrica, que es eta igual a la parte coordenada temporal cuadrado y la parte espacial, ¿no? Entonces, es una métrica muy sencilla. Y entonces, para definir el campo electromagnético, pues lo que se hace es introducir una dos forma, ¿no? De hecho, ya habíamos hecho eso un poquito antes con un ejemplo. Entonces se define una dos forma, 9 horas, ¿vale? F sobre M4. ¿Okay? Entonces, esa dos forma, simplemente es la métrica, pues la escribimos como dos forma. O sea, digamos que lo que tenemos es F, definida como un medio de F alfa beta, en la base natural. ¿Okay? Entonces, este, bueno, al final de cuentas, esta dos forma, aquí vamos a introducir lo que serían las componentes del campo electromagnético, ¿no? Entonces sería, en este caso, F I 0 igual campo eléctrico, ¿vale? Las tres componentes del campo eléctrico. Y el resto de las componentes, o sea, digamos que esto yo lo puedo escribir en forma matricial, digamos, de forma más sencilla, en forma matricial. Este es un tensor que es antisimétrico.
a las 4 componentes. Esta diagonal es 0. Después tenemos el campo eléctrico, E1, E2 y E3. Después vamos a tener el campo magnético. Entraría justamente aquí, H1. H1, acá también hay una componente. H1, a ver, permítame. H31, el F31 sería H2 y este debería ser H3. ¿Vale? Sería F2, 1, quizá con un signo menos por una cuestión de convención. Y como es antisimétrico, pues acá tendríamos menos E1, menos E2, menos E3, y acá sería menos H1, H3 y menos H2. Entonces estas serían las componentes, digamos, de ese tensor, ¿no? Entonces digamos que definimos de esta manera la conexión de las dos formas, que está definida sobre M4, sobre el espacio Minkowski, la relación que hay con las componentes del campo electromagnético que se definieron en la forma usual, digamos, ¿no? A través de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que habíamos visto previamente. Y también se define una corriente, ¿no? Se define una corriente una corriente que sería pues un vector contravariante, en este caso, cuyas componentes son J alfa, ¿vale? Es un vector contravariante. En este caso, como el espacio de Minkowski es plano, pues aquí no importa tanto, o sea, el M4 mismo es isomorfo al espacio tangente, ¿vale? O sea, el espacio de Minkowski, ¿sale? Este espacio de Minkowski es isomorfo al espacio tangente. Ese es el punto, porque tiene carácter vectorial, ¿no? Bien, entonces las componentes de J alfa se definen, la componente espacial sería menos JI, que sean las componentes que aparecen en las ecuaciones de Maxwell, como las definimos, y la componente 0 es la densidad de carga. Entonces, y bueno, el punto aquí fundamental es el siguiente teorema, que lo voy a enunciar a continuación. Entonces, es como que el punto esencial que, que demuestra justamente que las ecuaciones de Maxwell eh, son ecuaciones relativistas, ¿no? Profesor, Sí, ¿qué había dicho que era la Q? sí, la Q es la densidad, esta Q es la densidad de carga. Y la habíamos definido en cuando se plantearon las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, o sea, este teorema hace referencia a las ecuaciones de Maxwell, que de hecho las voy a retomar, ¿no? En la notación que plantea aquí Yvonne, las voy a retomar para poder hacer referencia a esas ecuaciones, ¿no? Entonces, déjeme antes de ir al teorema, voy a poner las ecuaciones. Básicamente son que la divergencia, la divergencia del campo eléctrico
es esta densidad de carga. ¿Vale? O sea, esta Q en sí depende de las unidades, ¿no? Pero en estas unidades que estamos trabajando, pues simplemente es la densidad de carga. ¿Vale? La divergencia del campo magnético es 0. Y tenemos otras dos ecuaciones que son el rotacional del campo eléctrico igual a 1 sobre C de H de T, y el rotacional del campo magnético es la corriente más 1 sobre C, el campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Sí? Esas son las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, respecto a estas ecuaciones, es que vamos a plantear este teorema que es importante, que en su resumen lo debieron haber demostrado. Entonces te lo voy a preguntar. Entonces, teorema, básicamente lo que nos dice, dando que la velocidad de la luz, un valor geométrico c igual a 1, o sea, si voy a agarrar c igual a 1, y básicamente en dónde aparece la velocidad de la luz, pues aquí en las ecuaciones de Maxwell, ¿no? O sea, es un parámetro, ¿no? Entonces voy a tomar c igual a 1, ¿sale? Entonces, básicamente lo que nos dice es que las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como un par de ecuaciones para la dos forma. Ese es todo el punto fundamental, ¿no? Entonces, básicamente lo puedes plantear así, ¿no? Dado c igual a 1, ¿vale? Voy a poner aquí este disco, o sea, es decir, en las ecuaciones de Maxwell, ¿sale? Entonces, las ecuaciones se pueden escribir ¿sale? En términos de una o dos formas, ¿no? Más bien en términos de la dos forma, F, ¿no? Que definimos arriba. ¿Sí? Entonces, de hecho, estas dos ecuaciones, bueno, las ecuaciones que aparecen en términos de las dos formas resultan ser dos ecuaciones. La primera ecuación es df igual a 0, ¿vale? O sea, es decir, que ¿cómo se llama? Que la diferencial de esta forma es 0. ¿Sí? Y la otra ecuación es que la divergencia de f es igual a j. ¿Vale? Entonces estas ecuaciones pues tienen, esta d pues pueden ser la derivada exterior, ¿sí? Y se puede escribir en términos de la derivada covariante, ¿vale? Que está asociada a la métrica de Minkowski. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces aquí ya les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, eh, ¿cómo expresas, digamos, la primera ecuación en términos de las derivadas covariantes, ¿no? Para f. O sea, en términos de las componentes, ¿no? Tomando una
una base natural. A ver, vamos empezando en orden. Abraham, y yo aquí lo voy describiendo. Pues en el libro, al parecer, ya viene una sugerencia. Ajá, pero la pregunta es, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo expreso df en coordenadas, o sea, df igual a 0? ¿Cómo lo expreso en coordenadas locales, digamos? Que al final de cuentas, ya eh, en un problema práctico, pues yo tengo que expresarlo. O sea, digamos, esta es una representación compacta, ¿no? Esta df igual a 0, pero ya necesito expresarlo en las coordenadas locales para poder trabajar ya, digamos, con las coordenadas locales, ¿no? Lo primero que diría es pues, la definición de la derivada exterior. Ok, muy Aunque, bien. aunque bueno, no sé si vaya por ahí, pero le quería preguntar otra cosa. Bueno, ahorita Bueno, vamos a las preguntas, ¿no? ujú, Pues vamos a ese primer punto, ¿no? Dices, bueno, vamos a usar la definición de la derivada exterior. Pues en efecto, ¿no? O sea, eh, f es igual a un medio de f alfa beta, de x alfa, de x beta, ¿no? Entonces, este, la definición de la derivada exterior, pues sería tomar una derivada eh, gamma, ¿sale? F alfa beta, ¿sale? De x gamma, bueno, puede ser esta de x alfa, de x beta, a lo mejor lo voy a agregar al principio, va a ser de x gamma, alfa y de x beta. Ahora, pero el producto wedge de estas tres formas, pues es completamente antisimétrico. Entonces yo puedo antisimetrizar, ¿no? Y esto lo puedo escribir como eh, D gamma B alfa beta. Lo este, puedo rotar aquí básicamente los índices, ¿no? Y es una expresión alternativa. Básicamente va a quedar aquí 1 sobre 3 producto aquí, de derivada de beta, f gamma alfa más derivada de este, no, aquí era alfa, alfa, beta gamma más beta f gamma alfa, ¿no? X gamma, porque digamos ante una rotación es invariante, ¿no? Entonces, esta es la forma más general que podemos escribirlo, de tal manera que las componentes de este tensor, que sería la derivada exterior de esta dos formas, se puedan escribir que tenga, digamos, toda la información. Entonces, si este tensor es igual a 0, pues claramente esto va a implicar esta propiedad, que de hecho es lo que se llama también una identidad de Bianchi, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues ya tienes esta ecuación. Entonces ahora, la siguiente pregunta es, a ver, Jesús, digamos, esta primera ecuación, que sería la, la identidad de Bianchi, ¿qué ecuaciones nos proporcionan de las ecuaciones de Maxwell?
Jesús. Creo que no, no te escuchamos bien. Eh, ¿Ya se escucha? ya. Ok. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, o sea, digamos, esta propiedad que tiene, bueno, esta parte del teorema, digamos, de que dice, no, pues yo puedo expresar las ecuaciones de Maxwell en términos de esta primera ecuación, que es la derivada exterior de esta dos forma igual a cero, ¿no? Que en términos de las componentes, pues tiene esta expresión, en el recuadro verde. Entonces la pregunta es, ¿a qué ecuaciones corresponde esta expresión, ¿no? Mm, Ese es parte del teorema, ¿no? Entonces, por eso decía, tenía que haber demostrado. Ok, bueno, pues básicamente es muy sencillo el asunto. Lo único que tienes que hacer es, pues ya tienes las definiciones de quiénes son el campo eléctrico y el campo magnético, en términos de la dos forma F, ¿ok? Acuérdate que en el caso del campo eléctrico, F sub 0i, pues ese sería el campo eléctrico, ¿no? O sea, F sub 0i corresponde con la componente iésima del campo eléctrico y F sub 0i. Y entonces, bueno, hay que sustituir los índices y simplificar esa expresión hasta llegar a las formas diferenciales que tiene, o sea, la forma diferencial que tienen las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y entonces identificar cuáles son las ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es tan difícil eh, argumentar que estas ecuaciones pues, van a corresponder con las ecuaciones sin fuente, ¿no? ¿No? Que son justamente la no existencia de monopolos magnéticos y la ley de inducción de Faraday, ¿no? Entonces ahí es a las que corresponden, hagan el ejercicio, ¿no? De hacer la sustitución y demostrar justamente que eso corresponde a la, a la, este, a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y justamente eso era es parte del teorema, ¿no? Y bueno, el otro es justamente la divergencia de una dos forma. Pues en este caso la divergencia nos va a dar una uno forma, ¿no? O sea, digamos, si yo escribo esto de esta manera, pues voy a tener básicamente el derivada alfa. Lo puedo escribir de esta forma. Derivada alfa f
bueno, lo puedo escribir así, y lo quiero escribir de esta manera, f alfa beta de x beta, ¿no? ¿Vale? Esa sería como la definición de la divergencia, en este caso, de la dos forma. Y entonces, pues las componentes, ¿vale? Es un vector covariante en esta forma, pero lo puedo poner, puedo transformarlo en un vector contravariante, ¿no? Puedo escribirlo de esta forma, bajando y subiendo índices con la métrica, ¿sale? De Minkowski, de la siguiente forma, ¿no? Derivada alfa, f alfa beta, ¿vale? Y esto de acá, pues sería justamente j beta. Esa sería la expresión. Entonces ahora, pues es claro que ahora estas ecuaciones, pues son las que van a corresponder con las ecuaciones de Maxwell con fuentes, ¿no? Simplemente sustituyendo nuevamente la definición que tienen los campos eléctricos y magnéticos en términos de las dos formas, ¿no? Entonces hagan esa tarea también. Eso es parte de lo que tienen que haber hecho, de probar que a partir de esas dos se puede encontrar, en este caso, la ecuación de Coulomb, la ecuación de Gauss y la ley de Ampère-Malraux. Bien, Abraham, ¿tenés una pregunta? Sí, era al inicio cuando ponía el diferencial de f, la derivada exterior. Ajá. Me había acordado que antes habíamos hecho la derivada exterior de f, pero visto de otra forma, con derivadas parciales, y solo Sí. eran dos comandos. ¿Tiene algo que ver con esto? A ver, otra vez la pregunta, no entendí. Habíamos visto a la derivada a, a f, más bien dicho, las componentes de... Ah, sí, 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 sí. O sea, de que F alfa beta está en términos de un campo, un vector potencial, ¿no? Sí, una Este, recta. no, bueno, o sea, sí tiene que ver, ¿no? En el sentido de que tú puedes expresar la F eh, en términos de una unoforma, ¿no? Entonces, tú puedes hacer esa prueba. Es parte de un teorema de Poincaré, que si tú tienes justamente esta dos forma que cumple esta propiedad, entonces yo puedo expresar F en términos como una forma, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, digamos, es claro que si yo tomo, digamos, si yo escribiera, digamos, F como una unoforma, así, entonces claramente la diferencial de F, pues es idénticamente cero, ¿no? Entonces, la pregunta es al contrario, ¿no? Si yo tengo df igual a cero, que este es el caso, ¿vale? Porque eso es lo que dicen las ecuaciones de Maxwell, que están fundamentadas en el experimento. Si df es igual a cero, si yo siempre si puedo expresar f como dA. Entonces, en aquel ejemplo simplemente yo había escrito f como dA, ¿no? Para hacer como un ejemplo de la derivada exterior, de una unoforma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema de Poincaré, hay ciertas condiciones que en este caso se cumplen para el espacio de Minkowski, en la que si yo tengo df igual a cero, entonces eso implica que f se puede expresar como dA, ¿no? O sea, esta relación que hay entre formas cerradas y formas exactas, ¿no? Ok. Bien, y bueno, otra cuestión que también salta a la vista es que, o sea, que es inmediato observar, es la conservación, una observación aquí, es la conservación de corriente, ¿no? ¿Vale? La conservación de corriente, pues simplemente tomo aquí la derivada con respecto a alfa. Esto es la derivada de beta, j beta,
Entonces, aquí el punto fundamental es que este tensor es antisimétrico. Y este de acá es simétrico. Estas derivadas conmutan y acá estas no conmutan, entonces, pues esto no le queda de otra más que ser cero. Y eso implica justamente que esta derivada, pues es igual a cero. Y estas derivadas son en este caso del espacio Minkowski, son las derivadas covariantes, ¿vale? Para el espacio Minkowski. ¿Okay? ¿Ok? Entonces hay que hacer la talacha porque acá en el libro nomás te dice cómo es la talacha, pero no la hace, ¿no? Entonces tienen que hacerla y básicamente la receta es como ya les comenté, ¿no? Bien, ahora también se puede, o sea, digamos, en este caso tú ya diste quién es F, ¿no? O sea, porque F, dijimos, no, pues F es este tensor, ¿no? Esta dos formas, con estas componentes, ¿no? Ya identificamos ahí quiénes son el campo eléctrico, quién es el campo magnético, etcétera, ¿no? Ahora, uno puede hacerlo al revés, ¿no? Podemos pensar en una forma, en una dos forma exterior, ¿vale? En una dos forma exterior, este, ajá, una dos forma exterior, espérame tantito, ¿ok? O sea, la pregunta es, dada una dos forma exterior, eh, F, ¿vale? ¿Cómo definimos a partir de ahí el campo eléctrico, ¿no? Y el campo magnético? Bueno, eh, pues para empezar, o sea, decir, necesitamos definir un observador, ¿no? O sea, el observador es el que va a medir el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces podemos agregar un observador que esté, mmm, digamos, piénsalo así como, digamos, tienes el espacio de Minkowski y elegimos un vector, ¿sale? Unitario, el espacio de Minkowski, ¿sale? Un vector tangente. Eh, entonces, para el primer caso, pues, definimos un vector tangente, U, cuyas componentes sean básicamente la coordenada temporal, o sea, es decir, U alfa igual a delta alfa cero. O sea, básicamente es uno, ¿no? O sea, es decir, si tú lo quieres expresar en términos así, en la forma estándar, lo que tengo es 1, 0, 0, 0, ¿no? Eso es lo que es el vector tangente. O sea, es decir, es un vector temporaloide en el tangente al espacio de Minkowski, ¿no? Entonces, con este vector, pues tú puedes construir, digamos, las componentes del campo eléctrico en la conversa, digamos, en el recíproco, que sería, tomas las componentes de la dos forma exterior y la multiplicas, la contraes con este vector.
esta contracción es completamente libre de coordenadas, ¿no? O sea, es decir, es invariante entre transformaciones de coordenadas que puedes hacer en el espacio Minkowski, que corresponden justamente con las transformaciones de Lorentz, Poincaré. Entonces, este objeto que se está construyendo aquí, pues es un objeto que es covariante, ¿no? O sea, este EB, en efecto, es un vector, ¿no? En el espacio Minkowski. Este de acá sería un vector en el espacio Minkowski. Okay. Y pues en efecto, si yo sustituyo aquí las cantidades, ¿no? Pues obviamente cuando aquí es 0, la única componente aquí es alfa igual a 0, pues todo eso es 0, ¿no? O sea, no tiene componente 0, ¿no? El campo eléctrico, pero tiene componente iésima, que sería Fi, la única componente aquí de alfa es 0, que vale 1, entonces esta es justamente la componente EI, ¿no? Entonces... pero aquí hay un detalle, déjenme lo hago con calma para que... Porque fíjense, aquí voy a poner alfa, aquí U alfa. El índice está abajo, ¿sale? Entonces, como hay un índice abajo, tengo que utilizar la métrica de Minkowski. Y alfa, eta, lo voy a poner así, eta, alfa, beta, U beta. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya utilizo aquí el hecho de que U beta es igual a delta beta 0, ¿no? Entonces, esto de acá sería F y alfa, eta, alfa beta, delta beta 0. Y entonces aquí pues, la única componente que sobrevive es justamente beta igual a 0, ¿no? Entonces F y alfa, eta, alfa 0. Pero delta alfa 0, pues como es diagonal la métrica de Minkowski, de acuerdo a lo que vimos previamente, ¿no? Acá arriba, no arriba. La métrica de Minkowski tiene componente negativa, ¿no? O sea, aquí lo que nos dice es que eta 0, 0 es igual a menos 1, eta I es igual a 1 para todo I, y eta IJ es distinto, es 0, ¿no? Para todo IJ, ¿no? Entonces aquí justamente en esta, pues es la única que sobrevive es alfa igual a 0 y es un coeficiente negativo, entonces menos F y 0, ¿no? Como es antisimétrico, esto es lo mismo que F0i, que es justamente la misma expresión que habíamos llegado previamente, ¿no? Entonces, fíjense, hay que ser cuidadoso. Aquí sí es bien importante, a diferencia del espacio euclidiano o de la geometría riemanniana. Bueno, la geometría riemanniana también, ¿no? Igual, es igual de importante el hecho de que se tiene que distinguir entre los vectores que son covariantes y los contravariantes, porque eso puede acarrear signos, en particular en el caso de las lorentzianas pueden acarrear signos, ¿no? Porque fíjense aquí, justamente, tuve que introducir esta métrica de Minkowski para poder ver que aquí hay un signo menos, ¿no? O sea, de otra manera, si yo hubiera sustituido aquí simplemente U alfa y hubiera puesto U, que alfa es 0 y aquí un 1, pues ya hubiera habido un error, ¿no? Porque en efecto U alfa no es lo mismo que este delta. ¿Okay? Ahora, en el caso del del campo magnético es algo similar. Solamente que, o sea, la construcción se hace de manera parecida.
Para el campo magnético, o sea, la diferencia fundamental es que ahora en el caso del campo magnético, eh, digamos, es un vector, ¿no? El campo magnético, pero en el espacio tridimensional solamente. ¿Vale? O sea, como tal no es un vector. O sea, tú puedes acomodarla en el espacio tridimensional, las tres componentes, ahí sí como si fuera un vector, pero para el espacio-tiempo ya no es un vector, ¿no? Como el caso del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico en efecto es un vector, ¿no? En el espacio de Minkowski, pero el campo magnético no es un vector. Al final de cuentas lo puedes dejar como una dos forma, dentro del espacio Minkowski, pero bueno, normalmente pues eh, lo que se hace es tomas las componentes espaciales de la dos forma, ¿no? Que serían F y J, y lo compones con la forma, con la dos forma del espacio tridimensional. En ese caso, pues es básicamente, eh, bueno, aquí son abajo los índices, ¿vale? O sea, la parte espacial, ¿no? Que de hecho o sea, tomas la parte espacial y después la contraemos, o sea, lo contraemos con un Levi-Civita, F y J, y esto es justamente, bueno, sobre 2 aquí, y esto es justamente lo que define la componente késima del campo magnético, ¿no? Entonces, esta forma, esta Levi-Civita, corresponde básicamente con la forma de volumen del espacio tridimensional. Entonces, una contracción de dos formas, ¿no? Y eso te da el campo magnético. Ok. Bien, otro punto que a destacar, pues es el tensor de Maxwell. ¿Vale? Básicamente, el tensor de Maxwell es un tensor que se construye utilizando las componentes de esta dos formas, ¿okay? Y también la métrica de Minkowski. Entonces, básicamente ese tensor está dado de la siguiente forma, que sería T tau alfa beta, ¿vale? Y esto está expresado como sigue, ¿no? F alfa lambda, F beta lambda, menos un cuarto, eta alfa beta, F lambda mu y F lambda mu, ¿vale? Que sería básicamente el tensor de Maxwell. Y este tensor también es lo que se conoce en el electromagnetismo como el tensor de energía momento. ¿Okay? No sé, ustedes que están llevando también electricidad y magnetismo, en el curso vimos, en el caso del campo electrostático, vimos el tensor de esfuerzos, ¿no? El tensor de esfuerzos debido al campo electrostático. Bueno, el tensor de esfuerzos está contenido en este tensor, ¿vale? O sea, de hecho es la parte espacial, esencialmente, de este tensor de Maxwell, corresponde justamente con el tensor de esfuerzos, ¿vale? Solamente tienes que especificar aquí los, eh, los índices, ¿no? O sea, si yo me refiero solamente a esos índices, a la parte espacial, pues va a corresponder justamente con ese tensor, ¿no? Y bueno, también el tensor de esfuerzos aparece como una consecuencia de lo que es el teorema de Noether, ¿no? Que normalmente se introduce en mecánica clásica. Y el teorema de Noether básicamente nos dice cuando yo tengo una acción, ¿no? En este caso sería la acción del campo electromagnético,
que tiene ciertas simetrías continuas, en este caso las simetrías de traslación, este, digamos, en la teoría, ¿no? Simetría de traslación, pues tú puedes probar que existe una cantidad conservada, ¿no? En este caso, la cantidad conservada asociada, si no hay fuentes, pues es básicamente el tensor de energía-momento. Bien, entonces, pues con este tensor tú puedes, obviamente es un tensor, ¿no? Porque está construido a partir de la contracción, ¿sale? De otros tensores, ¿no? O sea, que sería el tensor de esta dos forma, ¿no? Con las componentes de esta dos forma. Yo aquí subo el índice lambda con una métrica de Minkowski. Igualmente acá F lambda mu. Subo estos dos índices con las métricas de Minkowski. O sea, F lambda mu, como habíamos visto hace tiempo. Por ejemplo, F lambda mu, tienes que tener en cuenta que esto vale eta lambda, vamos a decir aquí alfa, o bueno, puedes utilizar otros índices, ¿no? No necesariamente alfa, para que no se confunda con estos de aquí. Pero por ejemplo puede ser epsilon, eta, mu, gamma, f, epsilon, gamma, ¿no? Entonces de esa manera es como está, como puede subir índice. Entonces es importante esta métrica porque esto puede traer signos negativos, etc., ¿no? Entonces tú con este tensor, tú puedes probar, por ejemplo, que el tau 00 es exactamente un medio de E cuadrado más H cuadrado. Cosa que habíamos visto en el electromagnetismo, justamente como la densidad de energía. Bueno, en el caso electrostático nada más vimos que es E cuadrado, ¿no? La densidad de energía, pero justamente cuando tú ya consideras el campo electromagnético ya completo, ya cuando consideras el campo magnético, resulta que también aparece este H cuadrado. ¿Okay? Incluso las componentes T0i también tienen significado. Básicamente estas están dadas por epsilon y jk, jhl, y esto es básicamente la densidad de energía. Digo, perdón, este de acá va a ser justamente las componentes de del vector de Poynting. Nada más aquí déjenme hacer una corrección. Acá este epsilon, quizá sí sea más conveniente escribirlo en vez de poner epsilon. Voy a poner como en el libro, eta. ¿Por qué? Porque eta y jk sería justamente eta y L, eta, J, M, eta, K, J, L, M, N, epsilon y L, y L, M, N, ¿no? O sea, porque justamente este símbolo que se le Levy-Civita, cuando yo suba los índices, pues puede haber signos ahí involucrados, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio, ¿no? En principio eso lo tuvieron que haber hecho en su resumen. Yo lo voy a checar ahí en su tarea. Pero bueno, hagan el ejercicio, si no lo han hecho, de verificar que en efecto, cuando yo sustituyo estas formas, digo, esta contracción, en efecto me da las componentes del campo magnético. ¿Ok? Bien, entonces, con el tensor de Maxwell, pues tú puedes obtener
ciertas propiedades, ¿no?, del campo electromagnético, en este caso la densidad de energía, o sea, la componente 0,0, y en este caso el vector de Poynting, que tiene que ver con la propagación de los campos de las ondas electromagnéticas, ¿no? Y bueno, con esto se llega a un lema. Un lema que básicamente nos dice que, nos dice módulo las ecuaciones de Maxwell se tiene la siguiente ecuación, que sería la derivada o variante tau alfa beta es lo mismo que j lambda f beta lambda, ¿no? Que como les decía, sin fuentes, o sea, con j igual a 0, pues este es un tensor conservado, ¿no? Y bueno, la prueba pues es inmediata, ¿no? O sea, les invito a que la hagan, espero que la hayan hecho en el resumen. Pero bueno, la prueba básicamente consiste, simplemente tomas las derivadas aquí, la derivada de f, aquí tienes que tomar en cuenta que son dos, es un producto, entonces la derivada de f por f más esta derivada por y aquí lo mismo, ¿no? La métrica pues es constante, ¿no? Es covariantemente constante, entonces la derivada covariante sobre esta pues es 0, ¿no? Pero es importante mencionar ese asunto porque normalmente usamos las coordenadas que son las coordenadas estándar, digamos, de Minkowski, en donde pues, la métrica tiene coeficientes constantes, pero uno puede hacer cambios de coordenadas, ¿vale? Puedes hacer cambios de coordenadas en donde ya la métrica no parece que tenga, no pareciera que tuviera elementos constantes. Sin embargo, ante la derivada covariante, sigue siendo covariantemente constante, ¿vale? Entonces, bien, entonces cuando tú haces eso aquí y tú utilizas las ecuaciones de Maxwell, ¿no?, en su forma covariante, tú puedes demostrar justamente que se cumple esta propiedad, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo. Bien, entonces, pues aquí prácticamente terminamos con lo de Maxwell. Uno puede extender al caso de mayor dimensión, exactamente utilizando el mismo procedimiento, ¿no? Y nada más hay que ser cuidadoso cuando se define, por ejemplo, el campo magnético como una dos forma, ¿no?, en vez de como un campo vectorial. ¿Okay? Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. De hecho, ya nos queda poquito tiempo y nos quedaría lo de relatividad especial, ¿no? Relatividad especial. Bueno, aquí los puntos que me gustaría destacar. Bueno, el primer punto fundamental, ¿no?, que se tuvo que haber destacado es que ahora en la relatividad especial se reemplaza lo que era el espacio-tiempo de Galileo-Newton, ¿no?, que habíamos visto, que es el espacio euclidiano, ¿no?, E3, ¿no?, con sus transformaciones de simetría, y producto cartesiano con una línea, con un espacio euclidiano de dimensión 1. O sea, se reemplaza esto, porque este R representa el tiempo, digamos, ahora por el espacio de Minkowski.
Ese es el punto fundamental. ¿Okay? Se reemplaza por el espacio Minkowski. Y entonces ahora, pues simplemente un evento es un punto en M4. ¿Vale? Y uno puede definir una trayectoria de eventos, ¿vale? Se puede definir una trayectoria que sería una historia, digamos, de eventos, pues va a corresponder con una trayectoria temporaloide, ¿vale? Una trayectoria. O sea, en otras palabras, una trayectoria en el espacio de Minkowski sería una curva en el espacio de Minkowski de tal manera que los vectores tangentes de esa curva sean vectores temporales, ¿no? Bien, ahora aquí hay un punto bien importante, ¿vale? Y es que pues ya habíamos visto que el espacio de Minkowski, digamos, su métrica es esta, ¿no? De x0 cuadrado, cuadrado. Bueno, este x0 normalmente pues es lo que identificamos con la coordenada temporal, ¿no? El xy con la coordenada espacial. Entonces, aquí hay algo bien importante y es que, digamos, una de las características de la relatividad especial es que este x0, tanto como xy, ¿sale? Son parámetros que describen los puntos, los eventos del espacio, digamos, los eventos físicos que ocurren en el espacio-tiempo de Minkowski, pero ya no tienen ningún significado físico. ¿Okay? O sea, digamos, son parámetros, ¿no? Que se utilizan para poder obtener cantidades que sí tienen significado físico, pero como tal, esas cantidades ya no son absolutas en ese sentido, ¿no? Y la razón fundamental es que ahora la x0, ¿vale? Que es el tiempo, la xy, que representa la posición, son coordenadas, pero acuérdense que yo puedo hacer un cambio de coordenadas y la física queda invariante a ese cambio de coordenadas. Y ese cambio de coordenadas también puede involucrar a la coordenada x0. ¿Okay? Y entonces, en ese sentido, no tiene ningún significado físico, porque las cantidades físicas no deben depender del observador, no deben depender del sistema de coordenadas. Entonces, a diferencia, lo que sí tiene, o sea, es decir, la cantidad, acá ese es un punto que es bien importante, que lo voy a poner aquí en azul, la cantidad, ¿sale? La cantidad que, que define una, una, una medición que define la medición del tiempo. Y, o sea, no significa que no existe el tiempo ahora, ¿no? Sino qué es lo que definimos adecuadamente, o sea, qué cantidad es lo que define adecuadamente el tiempo, es la pregunta, ya sea mecánico, atómico, incluso podríamos decir hasta biológico,
etcétera. Básicamente, esta cantidad es la longitud de las trayectorias temporaloides. En M4, ¿vale? O sea, en el espacio Minkowski. Y esta longitud se le llama tiempo propio. Esta es la cantidad que, en efecto, es invariante ante cualquier marco de referencia inercial y no depende del observador, ¿no? Entonces, esta es la cantidad que debemos tomar en cuenta para poder hacer mediciones del tiempo. ¿Sale? Entonces, de manera precisa, pues lo que quiere decir esto, ¿cómo definimos el tiempo propio? A ver, vamos a ver, Rubén, que me falta Rubén que participe. ¿Qué es lo que hacemos, Rubén, para poder medir el tiempo propio? Pues, por lo que acabo de decir, sería encontrar la trayectoria. O sea, de acuerdo a lo que tú estudiaste, pues. Es que la verdad no le entendí mucho al estudio, por eso estoy poniendo atención. Ok. Bueno, es sencillo realmente. Pero bueno, no sé si quieres decir algo antes de que lo explique. No, mejor escucho. Ok, bueno, básicamente lo que se hace es definir una curva, ¿vale? O sea, definimos una curva en el espacio Minkowski con un cierto parámetro, que normalmente el parámetro que usamos es también, puede ser cualquier parámetro, ¿no? Pero, digamos, normalmente se usa el parámetro de X0, ¿no? Entonces, tomamos C, una curva, ¿vale? Donde este parámetro, la curva, pertenece al intervalo T1, T2, ¿ok? Pero es una curva que es una curva causal futura, ¿vale? Es una curva causal futura. Acuérdense que en este caso las curvas causales futuras, ahorita ya terminamos, digamos, si yo represento al espacio Minkowski a través del cono, ¿sale? Entonces, una curva causal futura sería una curva que se mueve dentro del cono, por aquí pasa, y los vectores tangentes siempre apuntan hacia el futuro, ¿no? Entonces, esta sería la curva causal futura, y es una curva que está parametrizada con este parámetro t, que junta dos puntos, digamos, en el espacio, ¿no? Vamos a decir punto 1 y luego acá punto 2, ¿no? Entonces, el tiempo propio a lo largo de la curva, pues es la siguiente cantidad, ¿no? Que es básicamente la longitud de una curva como habíamos definido previamente. El tiempo propio, vamos a llamarle, no voy a poner así simplemente tiempo propio, básicamente está dado por la integral de T1 a T2, que es la definición de una curva, básicamente, con la métrica de Minkowski, eta, y aquí las derivadas, o sea, las componentes que entran en la métrica, sean las derivadas del
O sea, es decir, los vectores tangentes de esta curva. Que sería lo 1 medio por dt. Esa sería básicamente la definición del tiempo propio, ¿no? Entonces, aquí el punto es que la relatividad postula la existencia de relojes universales, ¿sale? Pero definidos para fenómenos específicos, ¿ok? Y esos relojes, pues básicamente se definen a través de lo que es el tiempo propio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar yo creo que mañana para poder completar estas ideas, porque si hay algunas ideas importantes aquí que se tienen que considerar. Por ejemplo, está el fenómeno de la paradoja de los gemelos, ¿okay? Que se tiene que aclarar que pues ha habido como malinterpretaciones del fenómeno de la paradoja de los gemelos, porque no es una paradoja, ¿no? De hecho está bien clara el fenómeno, y de hecho es un fenómeno de la paradoja de los gemelos que ha sido demostrado en aceleradores de partículas, ¿no? De metales, ¿no? Entonces, la gente interpretaba, no, bueno, es que no puede ocurrir que vaya a ser más, que un gemelo vaya a envejecer más que otro, etcétera, por el simple hecho de que cuando viaja la nave se acelera y luego se desacelera cuando llega a otro punto y regresa y otra vez se tiene que acelerar, etcétera. Pero en efecto uno puede construir, digamos, el fenómeno pensado en el sentido de, digamos, donde tú eliminas el efecto de la aceleración y así, y aún así el tiempo puede ser menor, ¿no? Para un observador que para otro. Entonces, es un hecho, digamos, la paradoja de los gemelos, pero bueno, eso lo vamos a explicar con mayor calma mañana, digo el miércoles. Y bueno, faltó muy poquito, digamos, para poder completar nuestro resumen, que bueno, corresponde básicamente con lo de las velocidades relativas, las transformaciones de la velocidad, y ya, ¿no? Y ya con eso, de hecho, empezamos con la dinámica de la masa puntual, ¿no? Entonces yo creo que prácticamente cumplimos con el resumen, pero voy a retomar esas ideas, ¿sale? En las que nos quedamos para poder discutirlo el miércoles, ¿no? Que quede más claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo creo que aquí le dejamos y nos vemos ahorita a las 11 en Electro. Está bien, profesor. Sale, vale. Bueno, pues entonces nos vemos al ratito.